Hay un momento en el año donde el tiempo en Guatemala no se mide en horas, sino en latidos. Un instante donde el murmullo de la ciudad se rinde ante un silencio que lo dice todo. Esperamos 365 días para este encuentro, no para ver pasar la historia, sino para sentirla en el hombro, para respirarla en el aire denso y para encontrarle sentido a nuestra propia fe en el roce de la madera. La Cuaresma y la Semana Santa de este 2026 no fueron solo ritos, fueron conversaciones íntimas entre el alma y su Creador. Historias que no se cuentan con datos, sino con lágrimas, con promesas y con esa fuerza invisible que nos mueve a todos. Esto no es un resumen de lo que vimos, es el eco de lo que vivimos. Bienvenidos al corazón de nuestra herencia. Susurro de Semana Santa 2026. Hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a este programa especial que hemos hecho con mucho cariño, con mucho fervor, con mucha devoción, para que ustedes puedan vivir todo lo que se llevó a cabo durante la Cuaresma y la Semana Santa del año 2026. Es una oportunidad para que rememoremos cada uno de los momentos que vivimos junto con esa bella imagen de pasión, esa imagen que llevamos en nuestro corazón. Así que los invitamos para que sean parte de este susurro de la Semana Santa 2026. El miércoles de ceniza en el mundo católico es el inicio de un tiempo de preparación para una fiesta que se llama Pascua. En la Pascua nosotros celebramos la pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. El miércoles de ceniza va a inaugurar ese tiempo de preparación, una preparación a través del ayuno, de la limosna, de la oración, un tiempo para corregir nuestra vida, ver qué tenemos que ordenar. Y la iglesia hace un rito externo, que es la imposición de ceniza en la frente de las personas. Hay dos palabras que se pueden decir, dos fórmulas: conviértete y cree en el Evangelio, o bien recuerda que polvo eres y al polvo volverás. La ceniza que se impone se obtiene de la quema de los ramos que fueron bendecidos el año anterior, el Domingo de Ramos. Esto para aclarar, porque hay gente que tiene mitos que quemamos Biblias, libros, ropa de los santos o cualquier cosa. No, se pide a la gente los ramos, se queman, se incineran y luego en la misa se bendice esa ceniza. Y esto tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, donde el Señor pide a través de los profetas que se cubran la cabeza de ceniza en señal de penitencia. Desde la liturgia de la Iglesia son 40 días en los que tenemos una riqueza de textos bíblicos todos los días. Es una lectura distinta que nos está llamando a la conversión. Los evangelios de cada domingo tienen una clasificación y un mensaje distinto. El primer domingo siempre se lee el evangelio de las tentaciones. Jesús que es tentado en el desierto, y como decía San Agustín, si Cristo fue tentado, también nosotros seremos tentados. Si Cristo venció la tentación, nosotros en Cristo venceremos la tentación. Segundo domingo, el domingo de la transfiguración del Señor. Siguiente domingo, el domingo de la Samaritana. Litúrgicamente se nos invita también a la confesión, asistir a la misa, confesarnos. Luego, pues hay actos de piedad popular, procesión con el Nazareno, la Dolorosa, el Sepultado. En Guatemala tenemos mucha piedad popular. De hecho, la Semana Santa fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, porque la Semana Santa en Guatemala tiene sabor, color, olor, es distinto. Aunque nosotros lo tenemos como herencia española, lo nuestro tiene una característica muy distinta. Como sacerdotes, como Iglesia Católica, tenemos un desafío, y es que la piedad popular
sea más evangelizada y haga trascender al hombre. Nosotros tenemos en las procesiones miles de personas, pero la pregunta es, ¿esas miles de personas que vienen a cargar a ver la procesión van a misa los domingos? ¿Esos millones de personas que vemos en la Semana Santa van a misa los domingos? ¿Trasciende su vida viviendo los valores en la vida cotidiana, en la vida de trabajo? Pues es un desafío, porque a veces nuestra Cuaresma, nuestra Semana Santa tiene mucho de emoción, de sentimiento, y eso es bueno, pero tiene que trascender, tiene que llevarnos a un cambio de vida. Es decir, bueno, después de la Semana Santa y la Cuaresma, bajó la violencia, bajaron los divorcios, bajaron las peleas, porque nos llevó a un cambio de vida, a una conversión. Ese es el gran desafío, que esto tiene que trascender y no quedarse nada más en un momento de emoción y de sentimiento. Tristemente, a veces nosotros vemos páginas que dicen ser de devotos, de cucuruchos, que critican al obispo, que critican al sacerdote, que critican una hermandad, un adorno. Eso no es testimonio. Eso significa que no han tenido un encuentro con Cristo, sino que se están quedando en una Cuaresma, en una Semana Santa externa, cultural, que no lleva a un encuentro con Cristo. Pues me llevaron a conocer la procesión de San Bartolo. Llegué a San Bartolo y veo a un Jesús caído, pero con una mirada muy dulce, y realmente me encantó, me enamoró esa imagen porque me daba paz y me recordaba un poco a la imagen de Jesús de Candelaria porque va viendo al frente. Y entonces ese fue mi primer impacto, lo que me causó decir yo aquí vuelvo a venir el siguiente año porque me enamoró esa procesión. Luego me empiezo a dar cuenta de lo colorida que es la Antigua en procesiones. Las alfombras son súper coloridas, los paisajes, la arquitectura, las flores de la Antigua son otra cosa, y entonces me impactó lo hermoso que salen las fotos y los videos, y dije, puchiga, me encandiló esa procesión, me dejó sin palabras. Y luego conocí a la gente de la Antigua, la gente, sobre todo de los alrededores, la gente de pueblo, que es otra cosa, un toque humano espectacular. Esa gente te comparte su comida, te comparte agua, te comparte un saludo, te platican como si fuera su amigo de años. Tienen un toque humano muy distinto, y ese tipo de cosas me enamoraron de la procesión de la Antigua, y desde entonces no volví a faltar a la procesión del Quinto Domingo. Su mirada de amor, tiene una mirada tan compasiva, te puedes perder en la tranquilidad que él te inspira. Eso me encantó. También, a pesar de ser un Jesús caído, un Jesús que va sufriendo una caída, aún así él tiene suficiente amor para compartir y dar a sus devotos. O sea, no es un Jesús que va llorando, que va en un estado tan dramático como sangrando, no, él te comparte esa paz y esa tranquilidad y ese amor que siempre Jesús tuvo por nosotros. Fíjate que a mí lo que me terminó de hacer clic con la imagen de Jesús de la caída es que cuando yo inicié el proyecto Jesús en Guatemala, era un proyecto pequeño, no teníamos presupuesto, no teníamos nada más que las ganas y el amor por propagar la devoción a Jesús. Y yo le pedí a él de favor un milagro, que me ayudara a que esta página llegara a muchas personas. Y ahí arrancó el crecimiento de la página de Jesús en Guatemala, y llegamos a muchas personas, y es el primer milagro que me hizo él. Entonces nunca yo lo he olvidado, que él me regaló ese primer milagro. Quinto Domingo. La imagen de Jesús Nazareno de la Caída, venerada en el templo de San Bartolomé Becerra en Antigua Guatemala, es una de las expresiones más significativas del arte sacro colonial en el país. Tallada de cuerpo completo y atribuida al escultor Agustín de España en el siglo XVIII, representa a Cristo en el momento preciso de su caída, con una composición dinámica que transmite esfuerzo, dolor y profunda espiritualidad. Su origen se remonta a la antigua Santiago de los Caballeros,
donde fue conocida como el Divino Nazareno de San Jerónimo, y su culto público podría haber sido iniciado a finales del siglo XVII. Tras los terremotos de Santa Marta, la imagen formó parte del proceso de transformación y traslado de la ciudad. Ya en el siglo XX, especialmente desde 1902, comienza a consolidarse su cortejo procesional, que con el paso del tiempo creció en tradición y fervor. Hoy, cada quinto domingo de Cuaresma, miles de devotos acompañan esta procesión, considerada una de las más multitudinarias y emblemáticas de la religiosidad popular guatemalteca. Con solemnidad este domingo a las 3 de la mañana salió del templo de San Bartolomé Becerra un piadoso cortejo que recorre Antigua Guatemala con un mensaje de reflexión entre marchas como Jesús de San Bartolo, las tres caídas de Jesús y Rey del Universo. Entre nubes de incienso y cientos de devotos que se turnan para llevar en hombros el anda, la procesión avanza hasta su retorno al templo pasada la 1:30 de la mañana del lunes 23 de marzo. La hermandad explica que el diseño del anda se inspira en la vida de Moisés, narrada en el Éxodo, el hallazgo del bebé por la hija del faraón, un jardín egipcio con esfinges como guardianes, la zarza ardiente, la entrega de las tablas de la ley y la apertura del Mar Rojo. En el centro, la imagen de Jesús, ataviada con túnica bordada en hilos de oro, es portada por personajes que evocan a los faraones. Bueno, es un día pues importante para mí durante todo el año, un día que lo espero con muchas ansias. Seguramente, así como mi persona, muchas personas devotas a la recolección, pues esperan poder observar nuevamente la mirada del consuelo de Jesús. Es una imagen muy joven, que realmente poder observar cada uno de los detalles de él, pues denotan el conocimiento anatómico de quien elaboró esta imagen de un Jesús joven. Pero más allá de ver la juventud de este nazareno, esa mirada que va buscando el pueblo católico durante todo el recorrido en las calles de la ciudad y que llama recogimiento espiritual en ese inicio de la Semana Santa, pues es algo tan esperado, no solamente por mi persona, sino seguramente por muchos que esperan con muchas ansias el inicio de la Semana Santa en ese sábado anterior a Ramos o sábado de Pasión. La verdad es una preparación anual, realmente son días muy esperados para muchos de los que somos fieles a las imágenes del Templo de la Recolección, y esa espera, primero pues es una preparación física, porque sabemos que el recorrido es extenso y que también queremos estar acompañando todo el recorrido en las filas junto con esta bella imagen y con la imagen de la Virgen de Dolores. Pero también el tener esa preparación espiritual, esa preparación interna para esos días grandes. Sabemos que la Cuaresma pues, es una época de mucho fervor, pero principalmente debe ser una entrega espiritual para un cambio propio que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida. Así que pienso que la preparación no solamente es física, sino también espiritual. La verdad es que no se siente. Es un día que no se siente, conforme van pasando las cuadras del cortejo procesional, uno quisiera que no avanzaran los momentos, pero así es, va avanzando cada momento, cada instante, se vive, se goza, se disfruta junto con estas hermosas imágenes, y se puede denominar de esa forma, porque realmente es una penitencia que nosotros hacemos, pero es una penitencia con amor. Pienso que todos nosotros los que estamos en este mundo devocional hacemos cada uno de estos movimientos con mucha entrega y con mucha devoción. Y entonces ese día, como bien indicas, no se siente. Es un día cuando vemos, pues llega la medianoche y está a pocos minutos de ingresar la imagen nuevamente al Templo de la Recolección, y quisiéramos que esos minutos se pararan. Sábado de Ramos, Jesús del Consuelo.
La advocación de Jesús del Consuelo fue otorgada por Fray Miguel Murcia, inspirado en la dulzura de su mirada. A lo largo del tiempo, la imagen ha experimentado transformaciones significativas, especialmente tras los daños ocasionados con los terremotos de 1917 y 1918 en Guatemala, que motivaron restauraciones a cargo de reconocidos imagineros como Julio Dubois y Humberto Solís, quienes definieron su actual expresión serena. Con elementos distintivos como el manto sobre el brazo izquierdo, Jesús del Consuelo proyecta majestuosidad y cercanía espiritual. Desde 1973, tras los terremotos de Guatemala, su veneración continúa viva, consolidándose como un símbolo profundo de fe, dado que este año ha aumentado también considerablemente su cortejo procesional. La consagrada imagen de Jesús del Consuelo llevaba en este año, como parte de su adorno procesional, el tema «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Es una profunda lección de misericordia y de cuestionamiento de la fe de quienes se basan estrictamente en la ley sin entender que ésta no se comprende sin el amor. La ley mosaica dictada, entre otras cosas, para conservar la pureza de su pueblo de Dios, se abre con Cristo a una ley universal, la del amor, no dirigida a un pueblo, a un sector, sino a todo aquel que viviendo en caridad y misericordia no solo observa los mandamientos, sino hace viva la palabra de Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. La imagen de Jesús del Consuelo se encuentra en el atrio del Templo de Jerusalén, frente al patio de los gentiles, uno de los 4 grandes patios que tuvo el gigantesco templo de Herodes, conocido en algunas referencias como el segundo templo. Cambistas y vendedores hacían sus transacciones en este espacio. Los escribas y fariseos, doctores de la ley, a quien Jesús conoce desde aquella vez en que se quedó entre ellos, perdiéndose de su madre y de su padre, le tienden una trampa. Si desaprueba la ley de Moisés, sería apóstata, pero él, advirtiendo su intención mientras escribe en el suelo, lanza una de las más conmovedoras enseñanzas del Evangelio. Aquel que se encuentre libre de pecado, que lance la primera piedra. De los más ancianos a los más jóvenes, fueron dejando su altanera fe convertida en piedra, retirándose avergonzados. Pues el sábado de Ramos para mí es algo muy importante porque ahí crecí de lo que muchos hablan que es el semillero. Realmente para mí mi abuelita fue la que me encaminó a la procesión del Niño de la Demanda, acompañarla a través de su madre, la Virgen, en la representación. A raíz de que pude servir y cuando ya no tuve ni la edad ni la altura para poder seguir acompañándola en la infantil, pues me nace y se me da la oportunidad de poder acompañarlo en un Viernes Santo y en un Martes Santo, que el amor que me empezó a generar en mí, sentí la verdad que un llamado muy especial a poder acompañarlo cada día porque él estaba conmigo cada día, cada cosa que yo llegaba, con lágrimas en los ojos, con alegría, cosas que para mí eran realmente importantes. Mis angustias, él siempre me ha contestado, siempre ha estado ahí para mí y yo lo miro como, yo le llamo mi amor bonito, mi confidente, mi mano derecha, a quien le puedo contar todo y con quien me puedo desahogar sin que me juzgue. Me da mucha paz. La verdad es que me llena de mucho orgullo ver tanto niño que acompaña ahora al Niño de la Demanda y a la Santísima Virgen, que se les inculque ese amor a poder caminar con ellos, aprender que venimos a este mundo a servir
y no a servirnos de la gente, a poder acompañarlos, a cambiar nuestra forma de vida, que es una oportunidad cada Cuaresma de cambiar en nosotros mismos cosas que para nosotros son áreas de oportunidad realmente. Niño de la Demanda. La historia de la procesión infantil del Niño Jesús de la Demanda tiene sus orígenes en 1955, cuando uno de los grandes devotos de Jesús Nazareno de la Merced, don Julio Farfán, toma la iniciativa de crear un semillero de futuros cargadores de la denominada Procesión Grande del Viernes Santo, con lo que comienza el culto a la imagen de un niño Dios cargando una cruz, con una corona de espinas en su cabeza y las laceraciones de la flagelación en su espalda. De ahí que cada sábado anterior a Ramos, las calles del centro histórico se ven llenas de niños y niñas que van caminando de la mano de sus padres con rumbo a la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, para cumplir con la tradición de iniciar su devoción junto al Niño de la Demanda, así como lo hicieron sus padres. La alegoría este año es basada en la historia del profeta Jonás, que nos recuerda que Dios siempre nos llama, incluso cuando sentimos miedo o queremos huir. Dios le pidió a Jonás ir a Nínive para anunciar su mensaje, pero él decidió escapar. Sin embargo, en medio de una gran tormenta, Jonás comprendió que no podía alejarse del llamado de Dios. Fue lanzado al mar y una gran ballena lo tragó, donde permaneció 3 días y 3 noches. En la oscuridad, Jonás reflexionó, oró y pidió perdón. Y entonces ocurrió el milagro. Dios escuchó su oración y le dio una nueva oportunidad. La ballena le devolvió a la orilla y esta vez Jonás decidió obedecer. Esta historia nos enseña que aunque fallemos, Dios nunca se cansa de nosotros. Siempre nos busca, nos escucha y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Hoy, como Jonás, también somos llamados a hacer el bien, a decir la verdad y a seguir el camino correcto. Sí, salir al encuentro de Jesús de los Milagros es muy especial, no solo porque empieza la Semana Santa, sino porque para mí siempre ha sido especial verlo en 2 partes distintas del día, ¿no? Cuando sale y esos primeros momentos de su procesión son tan distintos al resto del Domingo de Ramos. Es un día muy fresco cuando Jesús Nazareno de los Milagros sale de su templo. Es impresionante ver las águilas imperiales que van en las 4 esquinas de ese catafalco del cortejo procesional de Domingo de Ramos. Además, es un cortejo que evoca de alguna manera cómo pudo haber sido esa primera Semana Santa de la historia, con los romanos abriendo y rompiendo el silencio, las fanfarrias romanas, ese escuadrón portando las 14 estaciones del Vía Crucis, la sentencia que es impresionante. Desde niño, cuando uno la ve, impresiona realmente ver el cortejo de Jesús de los Milagros, del soberano Señor de los Milagros, que para mí es un cortejo imperial. Lo llamo así y he aprendido a llamarlo así a lo largo de los años porque deja, digamos, a su paso todo ese proceso desde que aparecen los romanos hasta ver al soberano Señor de los Milagros, que en el día es uno y que con el transcurrir de la tarde y la noche es otro definitivamente. Jesús de los Milagros es único. Escuchar Mater Dolorosa cuando termina el Domingo de Ramos y en las primeras horas del Lunes Santo, para mí es de las cosas más especiales que existen en la Semana Santa, porque es despedirse del Señor de los Milagros del Domingo de Ramos y de ese año hasta verlo seguramente un primer jueves de Cuaresma del siguiente año en su procesión del silencio, pero el Domingo de Ramos es imperial realmente. Yo lo acompaño con mi familia, principalmente con mi hija grande, que es la que me acompaña vestida de negro, con su mantilla.
Revestirse de cucurucho, creo yo, la primera vez en la Semana Santa es sumamente especial. Para mí es muy especial ponerme la paletina negra, el cinturón y las bandas negras para acompañar a Jesús de los Milagros. Por primera vez en la Semana Santa, utilizar ese uniforme que nos identifica es especial. Creo que también eso es muy especial en el cortejo de Domingo de Ramos. Y sobre todo es el nazareno de mi esposa, es el nazareno de la devoción de mi esposa. Y ver a Jesús de los Milagros con ella es mucho más especial. Cuando ella llega a ver a Jesús de los Milagros pasar, es especial. Creo que es el momento más especial del Domingo de Ramos, estar a su lado y ver la forma en que mira a Jesús de los Milagros, porque es su nazareno, es su gran devoción, y para mí compartir eso es muy especial. Domingo de Ramos, Jesús de los Milagros. La consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, Rey del Universo, es una de las joyas más importantes del arte sacro en la ciudad de Guatemala, resguardada en el Santuario Arquidiocesano del Señor San José, tallada entre finales del siglo XVII y principio del siglo XVIII. Esta escultura barroca de bastidor representa a Cristo fatigado, pero sereno en su camino al Calvario. Con una altura cercana al 1 metro con 80 centímetros, destaca por su impresionante realismo. La boca entreabierta, la tensión en sus manos y su mirada tallada directamente en la madera crean un efecto profundamente humano y conmovedor. Incluso la ligera asimetría de sus ojos aporta una sensación única, como que siguiera al espectador, intensificando su carga emocional. Tras los terremotos de Santa Marta, la imagen fue trasladada desde la antigua capital, consolidándose como un símbolo espiritual de la nueva ciudad. Hoy, Jesús de los Milagros es considerado uno de los máximos exponentes del barroco guatemalteco y una de las devociones más profundas del país. En este Domingo de Ramos 2026, las andas de Jesús de los Milagros se inspiraban en el cántico del Benedictus, una alabanza de acción de gracias tomada del Evangelio de San Lucas. Este himno, proclamado por Zacarías tras el nacimiento de San Juan Bautista, anuncia la llegada de la salvación prometida por Dios desde tiempos antiguos. Nos habla de un Dios fiel que cumple su alianza y envía a su Hijo como luz para toda la humanidad. Jesús es presentado como el sol que nace en lo alto, una luz que no se apaga, que viene de Dios para iluminar a quienes viven en tinieblas y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es pues la forma en que las andas representan este mensaje de esperanza, recordándonos que por la misericordia infinita de Dios, somos llamados a vivir en fe, en justicia y en la luz de su salvación. Creo que cuando hablamos del Domingo de Ramos, hablamos de una celebración, de un momento litúrgico que nos lleva a la alegría de celebrar la entrada de Jesús a Jerusalén. Y qué mejor manera de representarlo que con ese cortejo procesional de Jesús de las Palmas, ese tradicional cortejo que llena de alegría las calles de Guatemala, que nos hace ir a verlo con regocijo, de que cuando compramos nuestros tradicionales ramos, los lanzamos al anda con alegría, con devoción y con esas oraciones hacia el Señor. Ese Jesús tan especial, tan diferente, que hace su recorrido de un lado Él y del otro lado nuestro Nazareno de San José, pero nos llena de la misma alegría compartiendo y recorriendo en las calles del centro histórico. Jesús de las Palmas. Tan bella escultura es obra de Raimundo Bielman y encarnada por Manuel Varillas Castilla, realizada a finales del siglo pasado.
Originalmente esta escultura fue concebida para representar al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí su parecido con la imagen que se venera en el Calvario, que es obra del mismo maestro. La marcha triunfal número 5 es dedicada al presidente de Guatemala, general Jorge Ubico, de 1931 a 1944, que pasó a constituirse en la marcha oficial de la procesión de Jesús de las Palmas del Templo de Capuchinas. El domingo 23 de noviembre del año 2008 se llevó a cabo el solemne acto de consagración de la muy venerada imagen de Jesús de las Palmas, que tiene culto en la rectoría de San Miguel de Capuchinas, llevando en andas hasta Santa Iglesia Catedral Metropolitana, donde se realizó el acto histórico en manos de Monseñor Quesada Toruño, durante la misa solemne de la festividad de Cristo Rey del Universo. En este año 2026, por solicitud del rector del templo del presbítero Abel Abraham García, las actividades de Cuaresma y Semana Santa estuvieron a cargo de las agrupaciones de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Parroquia de Santo Domingo. Bueno, primero, conocedores de la historia, realmente de las imágenes que rodean toda la Semana Santa en Guatemala, pues no podemos desconocer que la bella imagen de Jesús de las Tres Potencias, pues es una de las imágenes más antiguas que existen acá. Poder observar realmente el barroquismo que la misma refleja y poder observar esas lágrimas que lo caracterizan en las calles de la ciudad de Guatemala, realmente es algo impactante para mí y para muchas personas. Así que poder caminar junto con el Señor de la parroquia el día Lunes Santo es un día muy importante, muy significativo, ya que pues, vivimos la historia junto con Él en ese recorrido procesional. Bueno, de alguna forma es distinto para mí, ya que en ese recorrido procesional, que es de algunas horas de acompañamiento con esta bella imagen, pues hay una preparación ya adentrándonos a la Semana Santa. Ya el cansancio físico pues ya se ve reflejado por los primeros días, tanto el sábado anterior a Ramos como el domingo de Ramos ya han pasado pues también la fatiga física, pero tenemos fuerzas para iniciar esa Semana Santa en ese día Lunes Santo junto con esta bella imagen, y definitivamente nos trae algo hermoso el poder acompañarlo, y más en este recorrido procesional con esas bellísimas andas que lo han caracterizado en estos últimos años. Realmente es un gozo espiritual para cada uno de nosotros. Definitivamente el crecimiento ha sido muy importante en este cortejo procesional, y esto se ve reflejado también en que el pueblo católico ha llegado cada año más a ese Lunes Santo. A pesar de ser un día en el que aún muchas personas pues trabajan o trabajamos, ese día cada vez se va acuerpando más pueblo católico, así que consideramos que es una procesión que cada vez crece más, y eso es una bendición para nosotros como pueblo católico de Guatemala. Lunes Santo, Jesús de las Tres Potencias. Los sacerdotes que pertenecían a dicha orden religiosa mandaron a tallar una imagen con Jesús con la cruz a cuestas, la cual fue encargada al escultor Alonso de Paz y Toledo. La creación de esta imagen se ubica aproximadamente en el año 1697. Luego, en el año 1737, se fundó la Cofradía de la Santa Pasión, en la cual se cuidaba y veneraba la mencionada imagen de Jesús Nazareno. Con el traslado de la ciudad capital hacia la Nueva Guatemala de la Asunción, y mientras se lograba ubicar en un lugar propio la imagen del Nazareno, se resguardó en la iglesia del Cerrito del Carmen. Años después, Jesús fue llevado a la Escuela de Cristo, ubicada en el actual centro histórico. El 28 de septiembre de 1884, la imagen de Jesús Nazareno fue trasladada a donde sería su hogar definitivo, la antigua ermita de la Asunción, también conocida en ese entonces como Parroquia Vieja. Esta imagen salió en procesión
el lunes santo en el año 1896. Sin embargo, fue hasta en el año 1952 que se le comenzó a llamar Jesús Nazareno de las Tres Potencias. En este lunes santo 2026, Jesús Nazareno de las Tres Potencias se nos presenta como el verdadero pan de vida, cumplimiento de las promesas de Dios anunciadas desde el Antiguo Testamento. El maná que descendía en el desierto fue signo de alimento divino que sostenía al pueblo de Israel. Hoy ese misterio alcanza su plenitud en Cristo, quien se entrega como alimento eterno en la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo que da vida al mundo. El anda procesional se convierte en un altar en movimiento, donde ángeles y símbolos eucarísticos nos recuerdan que Dios sigue alimentando a su pueblo con amor. En el centro Jesús se revela como sacerdote y víctima, como aquel que no solo da el pan, sino que es el pan. Al final, se ubica la presencia del Santísimo, se proclama la fe de la Iglesia. Cristo permanece con nosotros como alimento, consuelo y esperanza. Me preparo caminando para Jesús de la Merced desde la Cuaresma. La verdad, cuando empieza la Cuaresma, entro en hacer mis ayunos, entro en mis oraciones. Me gusta preparar mi corazón y mi alma para poder llegar a ese momento tan importante para mí en mi vida, el poder caminar a su lado en oración, el sentirlo conmigo. Es comprar unas flores y convertirlas en ofrendas de oración, agradecimiento por todo lo que nos da durante el año, por ese acompañamiento. Jesús de la Merced es algo muy importante y especial para mí. Él es todo en mi vida, a Él entrego todos mis proyectos. Con Él sé que no me va a faltar nada, para mí es mi punta de lanza. Realmente mis permisos y todo lo que yo solicito se lo pido a Él y se lo encomiendo a Él porque sé que con Él nada me va a faltar, sé que con Él nada va a fallar y que estando a su lado vivo en paz, vivo tranquila, vivo en amor y vivo rodeada de gente bonita que lo ama tanto a Él como lo que es la Semana Santa también, preparándose a caminar con mis amigos, el estar juntos, el compartir ese amor hacia Él. Sí, se busca mucho el perdón de Dios, el amor hacia su prójimo y poder estar caminando a su lado. Es realmente algo que yo invitaría a mucha gente a que se diera la oportunidad de sentir, más que poder verlo pasar, sino acompañarlo y sentirlo en cada paso que Él da en cada calle. Martes Santo, la reseña. La procesión de las reseñas se caracteriza porque la imagen del Nazareno sale en su anda sin ningún adorno y el pueblo le coloca durante el breve recorrido variedad de flores. Antiguamente era acompañado por la banda de músicos que dirigía el maestro Víctor Manuel Lara y llegaba a tener hasta 190 miembros. Es de ahí de donde se inspira el maestro Lara para nombrar la marcha fúnebre Dios se los pague, que hoy es conocida como Dios es amor, y la cual es dedicada a Jesús de la Merced. Para la procesión de las reseñas se interpreta la marcha oficial con el mismo nombre, compuesta por el maestro Mónico de León. En el año de 1984 se estrena el anda de 58 brazos, única en su género, ya que es elaborada en madera de caoba y la cual sustituye en el año 2013 por un anda de 86 brazos, la cual se manda a elaborar por encargo del padre Orlando Aguilar, párroco del Templo de Nuestra Señora de las Mercedes.
Con la imagen del Nazareno Mercedario se han realizado procesiones de rogativa y extraordinarias, las cuales no solo forman parte de la historia del Templo de la Merced, sino también de la historia de Guatemala. El compositor guatemalteco Mónico de León dejó para la posteridad la famosa marcha La Reseña. Con las notas de esta imponente pieza musical, la consagrada imagen de Jesús de la Merced bendice a Guatemala. Desde las 7 horas y hasta el mediodía del Martes Santo, las calles aledañas al Templo Mercedario, administrado por los jesuitas, se llena de color, amor y destellos. Sí, Martes Santo es el día más especial del año para mí. Lo espero todo el año, trabajo todo el año para vivir el Martes Santo, colaboro para que el Martes Santo sea muy especial para mí y para todos. Creo que termina el Martes Santo en las primeras horas del Miércoles Santo de cada año y estoy pensando en cómo va a ser el Martes Santo del siguiente año. Llegar desde muy temprano al templo y verlo en el anda es muy especial. Sí vivo todo un año para vivir solo ese día que es el Martes Santo y me lo disfruto de principio a fin. El cansancio que se trae desde los 40 días anteriores, de los primeros días de la Semana Santa y el caminar junto al Nazareno desde el sábado anterior a Ramos, se me olvida, se borra y ese cansancio se transforma en alegría cuando llega el Martes Santo. La mañana del Martes Santo para mí es el amanecer de un nuevo año. Ahí empieza mi año, ahí termina uno y empieza el siguiente para vivirlo junto a mi Jesús. Y Jesús de la Indulgencia es el amor de mi vida. Es la imagen que yo entiendo que me llamó a mí, que no fui yo quien lo busqué, sino fue Él quien me llevó a su lado. Desde que lo conocí hace muchos años, yo sabía que iba a caminar a su lado siempre. Verlo a Él es que se paralice mi mundo y acompañarlo es realmente muy especial. Con mi hija todo el recorrido, sirviéndole durante todo un año, pero el Martes Santo, culminar todo ese año de servicio es único. Jesús de la Indulgencia para mí representa a Jesús vivo. En las Beatas de Belén se apareció Jesús resucitado y vivo, y para mí es la imagen de Jesús de la Indulgencia, ese Jesús resucitado y vivo. El ser humano necesita, más allá de que las imágenes representan todas al mismo Jesús, el ser humano necesita algo tangible para verlo, porque no podemos ver a Jesús, y para mí ese algo tangible es Jesús de la Indulgencia. Cuando yo me paro enfrente de Él y que he tenido la oportunidad de tenerlo muy cerca, cuando yo estoy con Él y estoy a su lado, yo de verdad siento que estoy a la par de Jesús. Es el momento más especial de mi año y es el momento más especial de mi vida, y ojalá tenga muchos Martes Santos más para acompañarlo y ayudarlo un poquito con su carga. El Martes Santo empieza desde muchos días antes, cuando preparo mi túnica. Tengo una túnica para Martes Santo, tengo una túnica para Jesús Nazareno de la Indulgencia, y prepararla, ver que esté bien, ver que esté en óptimas condiciones, ver que el turno esté preparado. Ir a recoger su turno es sumamente especial. Yo tengo la oportunidad de cargar la entrada de Jesús de la Indulgencia, y para mí es mucho más especial el turno de entrada que el de salida en esa procesión específicamente, porque es como decir, te llevamos y te traemos de regreso. Y cuando lo ponemos en sus pedestales, en su sitial de honor, es misión cumplida. Más allá de la responsabilidad con la asociación, es
misión cumplida, te cumplí un año más y así te saqué y te vengo a dejar de regreso después de que impartiste tus bendiciones. Desde preparar mi túnica, desde preparar mi indumentaria, la camisa que voy a usar, la corbata que voy a usar debajo de la túnica, todo es muy especial el Martes Santo. Empieza muchos días antes, pero el amanecer del Martes Santo me lleno de alegría y de nostalgia a la vez, porque es la culminación de un año de mucho trabajo y de mucha espera, por supuesto. Jesús de la Indulgencia me ha dado muchas cosas, ha hecho milagros en mí, ha obrado milagros en mí, en mi familia. Y yo cada vez que le he pedido algo a Jesús de la Indulgencia, es impresionante la rapidez con la que me responde y es tangible cada vez que yo le puedo pedir algo que me lo ha cumplido. Por eso Jesús de la Indulgencia es el amor de mi vida. Martes Santo, Jesús de la Indulgencia. La imagen de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén es una de las obras más importantes de la imaginería colonial guatemalteca, destacando por su estilo barroco, realismo y profunda expresión de sufrimiento. Se considera una escultura de gran valor artístico, posiblemente del siglo XVIII, aunque se desconoce su autor. Su origen se remonta al templo del Hospital de Convalecientes de Nuestra Señora de Belén, en Santiago de Guatemala, donde aparece documentada por primera vez en 1758 dentro de los inventarios del templo. A lo largo del siglo XX, la devoción hacia esta imagen ha ido creciendo considerablemente. Su procesión, que inicialmente se realizaba en Miércoles Santo, fue cambiando hasta establecerse definitivamente en Martes Santo, convirtiéndose en una de las manifestaciones de fe más representativas. En este Martes Santo 2026, las andas de Jesús Nazareno de la Indulgencia y Nuestra Señora de los Dolores nos invitan a contemplar el legado del santo hermano Pedro de San José de Betancur, a 400 años de su nacimiento. Su vida fue un testimonio de fe, humildad y caridad, dedicada al servicio de los más necesitados, enfermos, pobres y niños. Fundador de la Orden de Belén, su obra continúa siendo luz de esperanza y amor en Guatemala y el mundo. El anda de Jesús Nazareno nos transporta a esa época, recordando su labor en el Hospital de Convalecientes, donde el sufrimiento humano encontraba consuelo en la misericordia de Cristo. Así Jesús se presenta como el rostro vivo del amor que sana y fortalece. El Miércoles Santo para mí es un día especial y muy distinto al resto de días, porque es el día en el que puedo compartir plenamente con mi familia. No solo el día, porque tenemos la tradición de juntarnos, y cuando hablo de mi familia hablo de mi abuelo, de mis tías, hablo de mi mamá, de mis hermanos, por supuesto de mis hijas y de mi esposa, pero ese día lo compartimos en familia desde muy temprano y salimos al paso de Jesús Nazareno del Rescate, que para mí es muy especial porque de toda la Semana Santa es el día que de verdad puedo compartir como devoto una procesión, salir y disfrutar de todo lo que significa la procesión, desde que aparecen las ventas hasta que termina la banda de la Santísima Virgen. Me disfruto toda la procesión, y hacerlo con mi familia es especial, y sobre todo porque creo que en la tradición histórica de Jesús del Rescate es un cortejo de familias, porque muchas familias tienen turnos completos o medios turnos. Es un cortejo que se trata mucho de esa unión familiar, y además es un cortejo que creo que se disfruta muy bien, muy tranquilo, sin estar
aglomerado tanto en las esquinas o en las banquetas, y uno puede ver a Jesús del Rescate de la Santísima Virgen no solo una ni dos, sino hasta 3 veces en el cortejo, movilizándote a diferentes puntos. Yo creo que es un bálsamo en la Semana Santa. Creo que en lo personal y como una vivencia, Jesús del Rescate es un oasis en la Semana Santa, porque te permite tomar fuerzas para los que lo acompañan todo el recorrido, y para los que salimos a su encuentro en alguna parte del mismo, lo llena uno de fuerzas después de haber pasado días muy fuertes y muy cargados desde el sábado anterior a Ramos hasta el Martes Santo, para recibir el Jueves Santo y sobre todo el Viernes Santo, que acompañamos al último de los nazarenos y los santos entierros. Así que me parece que es un bálsamo, es un oasis en medio de la Semana Santa. Miércoles Santo, Jesús del Rescate. La imagen de Jesús Nazareno, que hoy en día se venera en el Templo de Santa Teresa, la cual posee grandes rasgos del periodo barroco, fue burilada a mediados del siglo XVII y se le atribuye al maestro antigüeño Mateo de Zúñiga. La imagen mide 1,81 m, pero debido a su inclinación llega a medir 1,61 m. Posee finos acabados en sus pies y manos, lo cual hace una perfecta obra de la época de la colonia. Las monjas carmelitas descalzas, debido a su servicio al prójimo y su estilo de vida económicamente difícil, la cual en diferentes ocasiones les obligó a tener que llegar a tomar la decisión de empeñar sus pertenencias, entre las cuales corrió dicha suerte la imagen de Jesús Nazareno. Gracias a la piadosa ayuda de familias devotas y benefactores de la imagen, saldaban la deuda de las monjas y la imagen regresaba al convento. Y es por eso que de ahí hoy en día se le conoce bajo la advocación de Jesús Nazareno del Rescate. El anda procesional de esta imagen de la Rectoría de Santa Teresa se presenta ante los fieles con un profundo mensaje de fe y recogimiento de esperanza. La alegoría que acompaña este sagrado recorrido eleva una invitación clara y espiritual al pueblo católico: velar y orar para no caer en tentación. Es un llamado de vigilancia al alma, a la constancia en la oración y a la unidad entre hermanos, especialmente en estos días de reflexión y encuentro con Dios. En cada detalle del anda se resalta el amor infinito de Jesús, ese amor que guía, que perdona y que fortalece en medio de las pruebas. Así, esta manifestación de fe se convierte en un recordatorio vivo de la importancia de permanecer firmes, unidos y atentos, caminando siempre bajo la luz de Cristo. El Jueves Santo, creo que en mi persona y para mi familia, representa, como para muchos devotos, nuestra Navidad, nuestro día cero, donde finaliza e inicia un nuevo año. Es el día más esperado para mi persona y mi familia, en el que nos reunimos, en el que convivimos en una unidad familiar con un sentimiento de regocijo, pero al mismo tiempo de devoción, de penitencia. Esperamos ese Jueves Santo, ese Jueves Blanco, que provoca un sentimiento único en nosotros, donde sabemos que nuestro Maestro, nuestro Guía, nuestro Señor nos espera para escucharnos, para que lo podamos acompañar, para que seamos fieles devotos de sus enseñanzas y podamos seguirlo en el camino. Cuando hablamos de Jesús de Candelaria, creo que hablamos del Nazareno o de la imagen que más conexión tiene con mi espíritu y con mi ser. Al hablar de Jesús de Candelaria, hablamos de una preparación de 364 días,
en los cuales se llena de emoción, se llena de expectativa desde el momento en que cancelo mi turno y la contraseña, y el anhelo de poder ver qué turno me toca cargar, el preparar mis túnicas, que son sagradas, que tradicionalmente están guardadas en mi casa en un lugar especial, como también más especial aún es el lugar que tenemos para Jesús de Candelaria en mi hogar. Él tiene un altar muy especial y muy dedicado en mi hogar, y al llegar ese Jueves Santo, ese Jueves Blanco, ese anhelo llega a su fin, la emoción nos inunda, y estar a las 5:30 de la mañana ya en las afueras de la iglesia para verlo salir, y tener la tradición con mi familia de poder esperarlo en el Callejón del Judío, en el inicio de la Juan Chapín, donde tantas promesas ha cumplido a mi vida, donde ahí pude despedirme de mi madre, donde ahí Él me mostró en sueños a mi hijo más pequeño, ahí donde lo presentamos al nacer, a los pies de su anda, se crea un vínculo místico, un vínculo donde su serenidad, donde el amor de su mirada contempla nuestros pecados y los limpia, donde una vez al año, cuando ese madero toca mi hombro, yo puedo sentirme digno de estar con Él, y donde siento esa conexión directa de que Él me escucha y de que yo lo siento. Jueves Santo, Jesús de Candelaria. La imagen de Jesús Nazareno de Candelaria tiene una característica muy particular, ya que tiene su mirada hacia abajo. Posee un estilo prebarroco renacentista, rasgos evidentes del mestizaje de la época hispánica. Su fisionomía indígena, con una tez morena, va ligada con la vida de la ciudad colonial. Hoy en día, a Jesús de Candelaria se le conoce bajo el apelativo de Cristo Rey, debido a que el 6 de febrero de 1927 se celebró en Guatemala por primera vez la festividad de Cristo Rey, establecida por el Papa Pío XI el 11 de diciembre de 1925, y se designa para celebrar la festividad el Templo de Candelaria, y presidiendo todas las ceremonias en ese día el Nazareno de la Serena Mirada. Alegoría procesional. Este mensaje procesional nos invita a contemplar a Jesús Nazareno de Candelaria como el varón de dolores, anunciado por el profeta Isaías, aquel que asumió nuestra fragilidad y cargó con los dolores de la humanidad. El anda inicia recordándonos que la redención comienza desde Belén, en la humildad del pesebre, donde Dios se hace cercano y visible en la sencillez. Ese mismo Jesús es quien, en su caminar, acepta el rechazo, el sufrimiento y la cruz, movido únicamente por un amor infinito. Al centro, Cristo Rey se presenta no como un rey de poder, sino como un rey de entrega, que camina con nosotros, conoce nuestras penas y nos acompaña en cada batalla de la vida. Las frases que rodean el anda nos recuerdan que cada herida, cada lágrima y cada sacrificio fueron ofrecidos por amor para nuestra salvación. Y así este cortejo nos llama a algo más profundo, no solo a contemplar, sino vivir la fe, abrazando la cruz con esperanza, sabiendo que en el camino del dolor también se encuentra la vida eterna.
Fue la segunda imagen que yo conocí en mi infancia y me gustó mucho su presencia física, pero lo que más me impacta es que yo a él lo tengo como en dos, como que fueran dos imágenes. Yo miro a un patrón jurado del martes santo con un Jesús mucho más amoroso, mucho más entregado a la gente, más humano. Pero un Viernes Santo veo a un Jesús de la Merced doloroso, sudoroso, que va al Calvario, y es una imagen que el viernes ya me da como ese miedo de lo que le va a pasar, que va al Gólgota. Entonces es como tener a dos Jesuses en uno. Eso siempre me ha impactado. Y el Viernes Santo, verlo sudar ahí en el Parque Central, verlo con ese miedo, siempre me ha impactado. Una mirada diferente, un toque diferente, pero es el mismo Jesús, pero parecen dos. Eso es lo que a mí me ha impactado de esta milagrosa imagen. Desde la emblemática Parroquia La Merced, ubicada en el corazón de la Zona 1, este Viernes Santo 3 de abril salió el majestuoso cortejo procesional de Jesús Nazareno de la Merced, acompañado por la Santísima Virgen de Dolores, en una de las manifestaciones de fe más profundas de la tradición guatemalteca. El mensaje que guía este recorrido resuena con fuerza en el corazón de los fieles. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, recordándonos que el llamado de Cristo es personal, íntimo y lleno de amor. Este mensaje, acompañado por los cuadros enmarcados entre los tradicionales leones mercedarios, envuelve el paso del Nazareno en un ambiente de solemnidad, historia y espiritualidad. Es una imagen emblemática de la recolección. Durante muchos años del inicio del siglo XX, pues el cortejo procesional del día Viernes Santo fue uno de los cortejos más importantes de la ciudad, antes que la de Jesús del Consuelo, que ahora ha aumentado bastante, pero la imagen del Señor sepultado a la recolección siempre ha sido una imagen muy fiel al barrio de la Recolección. Entonces, poder acompañarlo ahí en esas filas realmente es muy significativo en el corazón para muchos de los que pues, amamos a la Recolección y los que sabemos que esta imagen pues también es una imagen milagrosa, es una imagen de mucha fe, mucha devoción y que aparte de eso pues su talla es una talla espectacular realmente. Hay una herencia que dejó Fray Miguel Murcia realmente y que quedó pegada a la Recolección y es pues, la existencia de los cruzados de Santo Sepulcro y cómo se esfuerzan pues, para que este cortejo procesional realmente sea un cortejo que llegue al corazón del pueblo católico. Sus adornos procesionales con la historia pues, también han marcado pues, a muchas personas que lo han visto desde la niñez, pues llevan esa imagen que queda reflejada en cada uno de nosotros de la historia de esta bella imagen. Y como bien indicas, el poder observar a esta hermosa imagen subida en ese trono procesional y con el cuerpo desnudo, tal y como seguramente pasó a Jesús allá en Jerusalén, con ese cuerpo sufriente, con ese cuerpo herido, realmente es impactante. Así que pienso que sí se llega al pueblo católico al poder tener el primer contacto con esta imagen. Viernes Santo, Señor sepultado del Templo de la Recolección. Este mensaje procesional nos invita a contemplar el misterio de Cristo a través de la expulsión de los cambistas del templo, donde Jesús anuncia que su verdadera autoridad se revelará en su muerte y resurrección. Cuando habla de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, se refiere a su propio cuerpo, entregado en la cruz y glorificado al tercer día, signo supremo de victoria sobre la muerte. Este mismo misterio se refleja en la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo,
que a lo largo de los siglos ha sido golpeado, destruido y probado, pero nunca vencido, porque permanece firme en la promesa del Señor, que nada podrá prevalecer contra ella. Hoy, al contemplar estas andas, recordamos también la historia de nuestra fe en Guatemala, donde templos como la Recolección han sido derribados, pero levantados nuevamente como signo vivo de la esperanza. Porque aunque las estructuras caigan, la fe permanece y siempre vuelve a levantarse para dar gloria a Dios. Es una imagen que ya representa a Jesús cuando ha fallecido, pero lo que me impacta más, lo que más me ha gustado del Viernes Santo con mi Cristo del Amor, es cuando Él sale al atrio. Lo detienen y rezamos el credo con esta milagrosa imagen. Ahí en ese momento. Me ha impactado algunos Viernes Santos que en ese momento a las 3 de la tarde con el Cristo del Amor rezando el credo se nubla y a veces hasta nos ha caído alguna leve lluvia. Y me recuerda pues cuando fue la muerte de Jesucristo, como cuentan en las películas, como también nos han contado los padres, que ese día llovió y tronó. Y entonces me hace sentir como realmente en el momento en el que Cristo entregó su vida por nosotros. Era como que fuera película. Yo sé que suena a veces está exagerado, pero yo así lo he sentido, me he transportado al momento en el que Él se entregó por nosotros. Este conjunto procesional nos introduce en un ambiente de belleza sagrada, donde el arte y la fe se unen para anunciar un mensaje de redención y esperanza. Desde el inicio, el medallón acompañado por ángeles proclama una verdad poderosa: una palabra tuya bastará, recordándonos que la fe en Cristo es suficiente para sanar y salvar. A lo largo del anda, las formas y detalles nos hablan del abrazo de la Iglesia, que acoge a todos a través de la Eucaristía, guiándonos por distintos caminos hacia la salvación. En escena, el centurión Cornelio nos enseña la fuerza de la fe humilde, reconociendo que incluso el más fuerte se rinde ante Dios. Junto a él, María Magdalena y el buen ladrón nos muestran el arrepentimiento y el perdón, signos del amor infinito de Cristo. Al centro, el Señor sepultado, Cristo del Amor, nos invita a entregarnos plenamente, mientras que al final la Iglesia reafirma su mensaje: creer en la palabra de Dios basta para sanar el alma. Así, este cortejo nos recuerda que en medio del dolor, la fe, el perdón y el amor nos conducen a la vida eterna. Sí, la procesión del Calvario es una procesión imponente, histórico, por supuesto. Acompañar a Jesús sepultado, al Santo Cristo yacente del Templo del Calvario, creo que lo hace especial desde el punto de vista que es el sepultado, es la imagen del Cristo yacente que me animo a decir que más acompaña,
que es el pueblo el que acompaña realmente al Santo Cristo Yacente, que no lo deja solo en ningún momento. Desde que sale hasta que entra es enorme la cantidad de devotos que van con él, ver las túnicas negras, ver ese luto riguroso acompañando al Santo Cristo Yacente, y por supuesto es impresionante ver asomar el anda de 140 brazos, ¿no? Ese Partenón griego que impone realmente desde la altura de su faldón y lo imponente que se ve el anda cuando aparece, y ver en el centro a Jesús, que para mí es una imagen de las que más paz y tranquilidad transmiten, porque pareciera que realmente está durmiendo el Señor, que ya pasó todo ese suplicio y que han tratado el cuerpo, lo han embalsamado y lo han depositado en el sepulcro con una paz impresionante, solo a la espera de su resurrección. En este Viernes Santo 2026, el Santo Cristo Yacente del Calvario nos invita a contemplar el misterio de la victoria en medio del silencio del sepulcro. Cristo no es vencido, es vencedor. Su entrega en la cruz ha derrotado al pecado y a la muerte, manifestando el triunfo del amor sobre toda la humanidad. El anda nos presenta este mensaje de esperanza. Al inicio, la justicia avanza triunfante, encadenando los pecados que ya no dominan al hombre. En el centro, Cristo reposa, proclamando que su sacrificio es fuente de vida y redención, y al final, las virtudes se elevan como fruto de su amor, iluminadas por la cruz. Así, el conjunto nos recuerda que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que la fe en Cristo es la verdadera victoria. Hoy, incluso en la quietud del sepulcro, Jesús nos habla con fuerza. Confíen, yo he vencido al mundo. Sí, es un cortejo que hasta hace no muchos años únicamente realizaba su tradicional acto de la crucifixión y el descendimiento y no salía a recorrer las calles, ¿no? Si mucho se hacía alguna procesión interna, y que de repente empezó a salir y empezó a ganarse un espacio en el ideario de la Semana Santa, pero sobre todo en el de los Viernes Santos, sobre todo porque competía con tres grandes procesiones que ya estaban bien instauradas en el ideario del cucurucho, del devoto, de la gente que sale a ver las procesiones desde hace muchísimos años. Y en tan poco tiempo logró ganar ese espacio. Ahora es un anda muy grande, hacen adornos emblemáticos, y el Cristo de la Penitencia, el franciscano como le llaman, sale siempre engalanado cada Viernes Santo. Y es muy lindo salir a verlo, encontrarlo a su paso y poder acompañarlo un ratito, no solo a él, sino a la Santísima Virgen de la Soledad, que a mí me parece también una de las imágenes más lindas de la Semana Santa. Cuando hablamos de imágenes de la Santísima Virgen que acompaña a su hijo con esa palidez profunda que tiene la Soledad de San Francisco, es un cortejo que cada vez está ganando su propio espacio del Viernes Santo. En esta Semana Santa 2026, el anda procesional del Señor Sepultado, Cristo Yacente de la Penitencia, del Templo Histórico de San Francisco, se eleva como un mensaje de fe que trasciende el dolor y la muerte. La alegoría que adorna este sagrado cortejo proclama con fuerza y esperanza la frase: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Estas palabras resuenan en el corazón de los fieles como un anuncio de triunfo,
recordándonos que la muerte no tiene la última palabra. En el silencio solemne del Viernes Santo, la imagen de Cristo yacente nos invita a la contemplación profunda del sacrificio redentor, pero también a la certeza de la resurrección. Es un llamado a mantener viva la esperanza, a confiar en la promesa divina y a reconocer que incluso en la oscuridad ya brilla la luz de la vida eterna. Así, este mensaje se convierte en un testimonio vivo de la victoria de Cristo, que transforma el dolor en esperanza y la muerte en salvación. Viernes Santo, en el centro histórico, han surgido cortejos pequeños que han ido tomando su lugar, como lo es San Sebastián y Santa Catalina. Quiero contarte que eso no siempre fue así. Yo tuve la oportunidad de verlo procesionarse en Viernes Santo. Un año yo andaba en la procesión de Jesús de la Merced, todavía demorado, y regresé a mi casa en la 14 Avenida a ponerme túnica negra para pues seguir los cortejos de Santo Entierro. En ese momento, llegando a mi casa, me encuentro a Jesús sepultado de la parroquia, en una anda pequeña, con un adorno y una túnica muy humilde. La gente que lo cargaba ni siquiera iba uniformada, eran personas de la calle. Y me impactó ver una procesión que no cuadraba con lo que yo ya conocía de Viernes Santo, ¿verdad? Con una formalidad, un uniforme espectacular de los cucuruchos. Y me impactó, esa procesión casi desaparece, gracias a Dios y también a un presidente que llegó ahí a la parroquia, rescataron ese cortejo y lo pasaron a Sábado Santo. Entonces yo te puedo contar de dos cortejos diferentes, uno que vi en viernes en un estado demasiado humilde y pobre, con uno que ahora se ve espectacular, con andas nuevas, una anda grande, unos adornos espectaculares, y que me ha dejado una enseñanza bien importante, que nuestra Semana Santa está creciendo, que la devoción se sigue incrementando y más gente, sobre todo jóvenes, se están siendo convocados por la iglesia y están conociendo el mensaje de Jesús. Sábado Santo, Señor sepultado de la Parroquia Vieja. Hablar del Señor sepultado de la Parroquia Vieja es hablar del Valle de Panchoy, mucho antes de la traslación de la ciudad de Guatemala. Según el licenciado
Mario Ubico Calderón, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Escuela de Historia de la USAC, se contaba en la iglesia del pueblo de la Ermita, hoy Parroquia Vieja, una imagen de la Virgen de Soledad, la cual se considera vinculada a un crucifijo o santo sepulcro. Por lo menos una imagen que era posible desclavar de la cruz para la ceremonia del descendimiento y santo entierro. También menciona el investigador la presencia de una imagen de la Virgen de Dolores, con resplandor y daga de plata, según el informe de esa fecha del arzobispo Cortés y Larraz, que visitó el pueblo de la Ermita. Antes de esa fecha, en 1763, durante la administración del presbítero Miguel Álvarez, se menciona la misma talla de una Virgen de Dolores, y para 1734 se menciona en el informe de la visita pastoral del obispo Gómez de Parada al pueblo de la Ermita, una Virgen de Dolores con altar y hermandad propia. De lo anterior se intuye que el sepultado es de la antigua iglesia del pueblo de la Ermita, igual que la Virgen de Dolores y la Virgen de Soledad, que nunca salieron de su templo, pues la capilla de Pasión del primigenio templo nunca quedó en desuso, y que la procesión del Viernes Santo del pueblo de la Ermita es la que se sigue realizando después del descendimiento, ahora en la zona 6. El Señor sepultado de la parroquia, según esta hipótesis, siempre ha estado en la parroquia de la Santa Cruz. De ahí que su procesión esté tan arraigada a las raíces del barrio de la parroquia. El Sábado Santo es un día muy emblemático para nosotras las devotas cargadoras, porque es el día en que acompañamos a nuestra Madre Santísima en el luto de haber perdido a su hijo. En la ciudad de Guatemala, el Sábado de Gloria se vive en un silencio distinto. Un silencio que no es vacío, sino una esperanza contenida. La procesión de la Virgen de Soledad representa uno de los momentos más íntimos y humanos de la Semana Santa. María, la Madre, camina sola, sin su hijo en brazos, sin la cruz frente a sus ojos, enfrentando el dolor más profundo, la ausencia. Su figura vestida de luto, generalmente en negro, simboliza el duelo, pero también la fortaleza. Es el reflejo de una fe que no se rompe, incluso en la oscuridad. María no entiende completamente el misterio, pero confía. Este día marca la pausa entre la muerte y la resurrección. Es el momento en el que el mundo parece detenido, cuando la esperanza aún no se manifiesta, pero ya está por llegar. Las calles, en contraste con los días anteriores, se vuelven más sobrias, más recogidas. No hay júbilo, hay contemplación. Cada paso de la Virgen es un recordatorio de que incluso en el dolor más grande, Dios sigue obrando. La Virgen de Soledad no solo representa el sufrimiento de María, representa a todos aquellos que han sufrido pérdida, silencio y esperanza. En su caminar nos enseña que después de la noche siempre llega la luz. Sin lugar a dudas, es un cortejo que deja atrás las marchas fúnebres, que rompe con la alegría de la resurrección desde muy temprano, que a pesar del cansancio y a pesar de lo que ha significado la Semana Santa y lo que se ha venido acumulando desde la Cuaresma, ¿no? Esos 40 días donde cada fin de semana acompañamos la imagen del Nazareno, la imagen de la Dolorosa, del sepultado el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección creo que es lo más importante, la base de nuestra fe, y que estamos llamados a participar y estamos llamados a celebrar con Cristo su resurrección. Es un cortejo alegre. Hay gente que le gusta el de la Merced, hay gente que le gusta el del Calvario, hay gente que acompaña ahora el de Santo Domingo, que también se ha ido ganando su propio espacio en la Semana Santa, y específicamente en el Domingo de Resurrección. Ya es un cortejo muy seguido y muy
concurrido, pero creo que sin lugar a dudas que el resucitado del Calvario tiene su espacio profundo en el Domingo de Resurrección. Esa alegría, el encontrarse con su Santísima Madre en ese encuentro glorioso en Santa Iglesia Catedral, creo que ahí termina lo que hemos estado preparando durante 40 días. Sí, creo que es alegría primero por la resurrección de Cristo, porque conmemoramos eso todos los años, pero a la vez se entremezclan muchos sentimientos, ¿no? La nostalgia de que se ha terminado nuevamente una Semana Santa que esperamos durante todo el año y que preparamos durante todo el año. Y en mi caso muy personal, al colaborar en una asociación, al estar de lleno en la Semana Santa, a lo interno preparando, termina el Domingo de Resurrección o llega el Domingo de Resurrección y uno tiene la mente puesta en lo que será la próxima Cuaresma y las próximas actividades. Así que se entremezclan sentimientos, alegría, la satisfacción del deber cumplido también, no solo con nuestra responsabilidad, en mi caso con una asociación, sino del deber cumplido con Jesús, de haberlo acompañado 40 días más, un año más, y esperar que nos preste la vida para estarlo acompañando y caminar a su lado el otro año. En la ciudad de Guatemala, el Domingo de Resurrección marca el momento más esperado de la Semana Santa, la victoria de la vida sobre la muerte. Después del silencio del sepulcro, la oscuridad se rompe. Cristo ha resucitado. Las procesiones de este día cambian completamente su tono. Lo que antes fue luto, dolor y recogimiento, hoy se transforma en alegría, luz y esperanza. Las imágenes de Cristo resucitado salen al encuentro de su pueblo, anunciando que el sacrificio no fue en vano, que el amor ha vencido para siempre. En muchos puntos se vive el emotivo encuentro entre Jesús resucitado y la Virgen María, quien deja atrás el luto para vestirse de gloria. Es el símbolo perfecto de la fe que se cumple, de la promesa que se hace realidad. Las calles vuelven a llenarse, pero ahora con colores vivos, cantos y júbilo. Ya no se camina en silencio, se celebra. Porque este día no solo recuerda un hecho, transforma una historia. La muerte ya no tiene la última palabra. Cristo vive y con Él renace la esperanza para todos. Bueno, en caso personal me deja una renovación espiritual, nuevamente conectar con Jesús, precisamente porque es una época para reflexión interna. A mí la Semana Santa me deja un tiempo de conversión en mí, un área de oportunidad trabajada, un crecimiento personal en la vida. Siempre que termina la Semana Santa, me deja esa vivencia de compartir una época que tanto anhelo en familia. Compartirla con mis hijas, con mi esposa, y acompañar. Yo de alguna manera siento que ayudo al nazareno llevándolo en hombros, aliviar un poco su carga, aunque sea por una cuadra, y me deja la intención de ser mejor el resto del año. Me siento más cercano a Dios, a mi Salvador. Bueno, enciende muchas cosas hermosas. Realmente el poder tener actividad, compañerismo con muchos amigos, porque también tenemos la oportunidad de nuevamente compartir con tantos que durante todo el año no vemos. Seguramente esa es la vivencia de muchos de los que estamos viendo pues estas historias. El poder nuevamente contactarnos con todos y en todos de alguna forma mutua, pues seguir los caminos del Señor. Así que de alguna forma eso también me deja. La Semana Santa enciende en mí el deseo de seguir cambiando, el deseo de querer seguir siendo mejor persona, el querer caminar bajo el ejemplo que Jesús nos deja en esta vida. Y enciende en mí la necesidad de buscar a Jesús siempre. Y que el otro año ser un poquito mejor de lo que fui este año. Ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo, ser un mejor ser humano. Es lo que produce en la gente. Yo miro a la gente más tranquila, más amorosa en la calle. La gente cambia, es distinta. Pienso que trasciende en algo que voy a dejar también como una herencia a mis hijos. Mis hijos me acompañan en los cortejos procesionales. Tengo la bendición de que mis 4 hijos pues cargan
en los diferentes cortejos procesionales. La más pequeña pues en procesiones infantiles. Pero para mí la trascendencia es dejarles a ellos también un fruto de todo esto y que también les deje a ellos un legado no solamente de tradición y de devoción, sino también un legado de amor hacia Jesús. En mi vida trasciende de una forma en la que me permite no olvidarme de esas áreas que han mejorado en mi vida, en buscar nuevas oportunidades para parecerme más al ejemplo de vida de Jesús. Trasciende durante los 365 días restantes para volver a vivir una Semana Santa, porque yo creo que quien es cucurucho la vive todo el año a su manera, en su forma de ver la vida, en su forma de ver las cosas, pero en mí trasciende lo que me dejó la Semana Santa hasta que llega una Cuaresma nueva todo el año. Todas esas enseñanzas, esa necesidad de volverme a encontrar con mis amigos, quizá con esas personas que solo ves una vez en un cortejo o en esos 40, 50 días que acompañamos a Jesús, y de volver a caminar con mi familia, trasciende en mí la necesidad realmente de que llegue otra Cuaresma y Semana Santa, aunque me cuesta aceptar que la que acaba de pasar se ha ido ya. Luego de todas estas vivencias que hemos tenido en este programa especial, queremos agradecerles de todo corazón la sintonía al mismo. Sabemos que durante esta época que recién hemos terminado, hemos llevado pues, esa fe, ese fervor, toda esa historia de Guatemala a través de la Semana Santa, a través de ese patrimonio inmaterial de la humanidad, que es parte de nuestra nación. De esta forma, pues les queremos dar un agradecimiento de todo corazón y los esperamos para que el próximo año sean parte nuevamente de este susurro de la Semana Santa en Guatemala.